Estimados, espero que se encuentren muy bien. A continuación les voy a dejar la clase de derivadas, que debido a una circunstancia familiar no la pude llevar a cabo, pero aquí les voy a dejar entonces la grabación. En primer lugar, vamos a definir las derivadas por medio del límite, que es el contenido que nosotros habíamos visto anteriormente. Vamos a decir que f va a ser una función continua en donde la vamos a identificar en un intervalo que va a ir desde A hasta B, tal como indica acá, y vamos a partir desde una recta secante. ¿Qué significa la recta secante? Es aquella recta que pasa por dos puntos de la función en donde su pendiente va a estar definida por f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. ¿Qué van a hacer el x sub 0 y el x sub 0 más h? Los vamos a identificar en este caso en la gráfica por esa expresión, es decir, a esa coordenada, y esa sería su evaluación en la función, y vamos a tener f de x sub 0 más h, el cual va a representar a el mismo valor de x, pero sumándole una diferencia que va a ser h. Por eso es que su pendiente está identificada como f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h, porque esa va a ser la diferencia que nosotros vamos a encontrar en esta función. Desde aquí, desde esta pendiente de la recta secante, lo que nosotros vamos a hacer es transformarla en la recta de la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo hacemos esa transformación? Aplicando el límite cuando el h tiende a cero de la misma pendiente. Esa transformación corresponde a la derivada, que se puede identificar como la pendiente de la recta tangente o también como f' de x sub 0. Veamos un ejemplo aplicando entonces el límite. Aquí vamos a identificar que queremos calcular la pendiente de la recta tangente a la curva, igual a x cuadrado más 1 en el punto x sub 0, que va a ser igual a 5. Identifiquemos que la pendiente de la recta tangente se calcula como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, y todo esto entonces dividido por h. Si lo reemplazamos con los datos con los cuales estamos trabajando, la pendiente de la recta tangente va a corresponder al límite cuando cuando h tiende a 0, de f, y el x sub 0 lo estamos reemplazando por 5, menos x sub 0, que sería 5. ¿Qué significa esto? Que nuestra función, que es la que tenemos acá, la vamos a evaluar por estos valores. Al evaluar, lo que nosotros hacíamos era reemplazar en la variable independiente. Por lo tanto, esto nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de, en vez de f de 5 más h, sería, en vez de la x, 5 más h, eso quedaría al cuadrado más 1. O sea, mantenemos la misma forma, pero en la x vamos a reemplazar por las expresiones que tenemos aquí. Esa sería la primera parte. Y también vamos a tener que evaluar en 5, es decir, 5 al cuadrado más 1. Y esto entonces va a quedar dividido por h. Para resolver, esto nos quedaría la pendiente de la recta tangente igual al límite cuando h tiende a 0. Y aquí vamos a tener que resolver el cuadrado de binomio. Es decir, cuando teníamos un a más un b al cuadrado, nos quedaba el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Es decir, el primer término es 5, o sea, 5 al cuadrado nos quedaría 25, más el doble del primero por el segundo, que sería 10h, más el segundo término al cuadrado. Y bajamos el 1. Esto que me chocó ahí, por ahí, menos, y 5 al cuadrado, eso sería 25 más 1. Y seguimos manteniendo que esto está dividido por h.
Seguimos acá. Esto sería el límite cuando h tiende a 0. Y nos va a quedar, si agrupamos los términos semejantes, voy a ir bajando el h al cuadrado, voy a bajar el 10h, y 25 más 1 sería 26, menos 25 más 1, 26, lo cual se va a anular con el término anterior, y todo esto está dividido por h. ¿Cómo nos estaría quedando? El límite, cuando h tiende a 0, de h al cuadrado más 10h, y todo eso dividido por h. Si llegamos y reemplazamos en esa expresión, se nos va a indefinir la función. Pero sí podemos hacer más trabajo algebraico, dado que en el numerador tenemos término en común. Entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0, h factor de h más 10, y todo esto dividido por h. Y ahí podríamos simplificar. Esto sería m sub t igual al límite cuando h tiende a 0 de h más 10. Y ahí, como efectuamos ya la factorización, la simplificación y en general el trabajo algebraico al máximo, podemos llegar y sustituir la tendencia del límite. Es decir, reemplazamos h por 0. Esto es la pendiente de la recta tangente. O sea, m sub t va a ser igual a eso. Por lo tanto, esta pendiente de la recta tangente, evaluada en el punto 5, en x sub 0 igual a 5, nos quedaría que es 10. Ese sería el resultado que nosotros estábamos buscando. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que la derivada de nuestra función, evaluada en 5, corresponde a 10. De esa forma vamos a ir trabajando. Esta sería la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, si tenemos la pendiente de la recta tangente, perfectamente vamos a encontrar la recta tangente y a su vez otra recta que va a ser la recta normal, que se definen a continuación. Si nos fijamos acá, vamos a identificar que la derivada corresponde a la razón de cambio de nuestra función respecto de la variable en torno a un x sub 0. Y la recta tangente la vamos a identificar con esta forma y la recta normal según lo que tenemos acá. ¿Qué características van a tener estas dos funciones? Que si nosotros las graficamos, se van a convertir en rectas perpendiculares entre sí y van a intersectarse en el punto en el cual estemos trabajando. Si utilizamos el ejemplo anterior, estamos diciendo que la función es x cuadrado más 1, el x sub 0 es 5 y nos había dado que la pendiente de la recta tangente es 10. Por lo tanto, si calculamos en primer lugar la recta tangente, nos va a quedar y igual la pendiente de la recta tangente evaluada en el punto, o sea, 10 por x menos el x sub 0, que en este caso es 5, más f de x sub 0, que sería 5. Esto nos quedaría, la recta tangente sería y igual. Ahí vamos a tener que multiplicar término a término, así y así, quedando en 10x menos 50 más, y ahí vamos a tener que evaluar. Evaluamos por 5 en la función, o sea, 5 al cuadrado más 1. Esto nos quedaría y igual 10x menos 50 más 5 al cuadrado 25 más 1 sería 26. Es decir, que la recta tangente nos va a quedar y igual 10x menos 24. Esa sería entonces la recta tangente. La recta normal, si nos fijamos, su forma es muy semejante. Lo que va a cambiar es que vamos a tener que decir que la recta normal sería y igual menos 1 dividido por la pendiente de la recta tangente, o sea, dividido por 10. Factor de x menos x sub 0, que es 5, más f de x sub 0, que es 5. Es decir, la recta normal va a ser
y igual. Y lo mismo, multiplicamos término a término, aquí y aquí, y nos va a quedar menos x partido por 10, menos por menos sería más, 5 partido por 10. Y evaluamos por 5 nuestra función, que sería 5 al cuadrado más 1. Entonces, la recta normal sería y igual menos x partido por 10, más, ahí podríamos simplificar y nos quedaría en un medio, más 5 al cuadrado 25 más 1, 26. Agrupamos los términos semejantes, menos x partido por 10, más 2 por 26 sería 52, más 1, 53, y mantenemos el denominador. Así. Entonces, dijimos que estas rectas van a ser perpendiculares entre sí. Veamos cómo nos queda en la gráfica. Aquí. Entonces, nuestra función era y igual a x cuadrado más 1. La recta tangente nos quedó que era y igual a 10x menos 24. Así. Y la recta normal era y igual a menos x dividido por 10 más 53 dividido por 2. Ahí tenemos entonces nuestras funciones. Voy a mover acá. Si nos fijamos, entre la recta que es morada con la recta verde, recta tangente y normal respectivamente, se genera un ángulo de 90 grados. Y además, si nos fijamos dónde se intersectan, es en el 5, pero ahí, si lo agrandamos un poquito, vamos a poder identificar entonces que se van a intersectar en el 5. ¿Por qué se intersectan en el 5? Porque ahí es donde nosotros estamos trabajando, es en nuestro x sub 0. Entonces ahí se cumplen las condiciones que habíamos mencionado anteriormente. Voy a volver al cuadernillo. Ahora, si nos fijamos en el ejemplo que estábamos utilizando, si aplicamos el límite y calculamos en cada uno de los ejercicios donde tengamos que identificar las derivadas de las funciones, nos van a quedar ejercicios bastante extensos. Desde ya aquí, al estar trabajando con una función algebraica, tuvimos que hacer todos estos pasos. Para no tener que aplicar el límite en cada uno de los ejercicios, es que vamos a utilizar las propiedades de las derivadas junto con las derivadas elementales, que se las muestro a continuación. En el caso de las propiedades de las derivadas, vamos a tener dos funciones, f y g, en donde sus derivadas van a ser f' y g'. Entonces, si tenemos aquí un número que se está multiplicando por una función, sea el número que sea, positivo, negativo, un decimal o una fracción, si estamos multiplicándola por una función, si se está multiplicando por alguna variable, y eso es lo que queremos derivar, podemos sacar el número de la derivada. Es decir, mantenemos el número y derivamos solamente la función. Eso es siempre y cuando el número se esté multiplicando por una variable. Luego, si tenemos una suma o resta de funciones y lo queremos derivar, perfectamente podemos separar las funciones y derivarlas por separado, y cuando ya tengamos sus derivadas, entonces ahí sumamos o restamos según corresponda. Pero ya cambia esto en el caso de la multiplicación y de la división. Si nos fijamos, al tener una multiplicación, una primera función por una segunda, y eso lo queremos derivar, lo que vamos a tener que hacer es aplicar esta forma. La primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. En el caso de la división es algo semejante. Vamos a tener el numerador y el denominador, y eso lo queremos derivar. Se establece que el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, y todo eso dividido por el denominador al cuadrado. Si nos fijamos en la diferencia entre la multiplicación y la división, multiplicación se suma, división se resta y además se divide por el denominador al cuadrado. Junto con esto vamos a poder identificar las derivadas elementales, que van a ser
formas de funciones en donde nosotros al identificarlas vamos a poder aplicar este formato. En primer lugar, si es que tenemos solo un número sin multiplicarse por ninguna función y eso lo queremos derivar, la derivada de todo número es cero, sea el número que sea. Por ejemplo, la derivada de 97, que no se está multiplicando por ninguna variable, eso nos queda cero. Luego, la derivada de x corresponde a 1, y eso se explica por la tercera propiedad. Si tenemos una potencia, el x va a ser la base y el n es el exponente pasa adelante multiplicando, se mantiene la variable y luego se le resta 1 al exponente. Por ejemplo, x elevado a 5. El 5 es el exponente, entonces al derivarlo sería el 5 pasa adelante multiplicando, se mantiene la base y se le resta 1 al exponente, entonces nos quedaría elevado a 4. Eso quiere decir que la derivada de x a la quinta corresponde a 5x a la cuarta. ¿Por qué se explica la anterior? Si nosotros tenemos x, sabemos que eso está elevado a 1. Si esto lo queremos derivar, el exponente pasa adelante multiplicando, se mantiene la x y se le resta 1 al exponente. Entonces nos quedaría elevado a 0. Y sabemos que todo número elevado a 0 corresponde a 1. Luego, la derivada del logaritmo natural corresponde a 1 partido por x. Si tenemos un número elevado a x, su derivada es el mismo número elevado a x, pero por el logaritmo natural del número. Esto es para cualquier número real. La derivada de Euler elevado a x es la misma, Euler elevado a x. En el caso de esas dos trigonométricas, se genera un ciclo. ¿A qué me refiero? Tenemos seno de x, coseno de x, menos seno de x y menos coseno de x. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de menos seno es menos coseno y la derivada de menos coseno es seno. Por eso es que la derivada de seno corresponde a coseno y la derivada de coseno corresponde a menos seno. Luego, la derivada de la tangente es secante al cuadrado y la derivada de la secante corresponde a secante por tangente. Entonces, nosotros al aplicar tanto las propiedades como las derivadas elementales, vamos a poder calcular directamente la derivada sin tener que pasar por medio del límite. Veamos el mismo ejemplo que habíamos calculado anteriormente, cuando teníamos la derivada de y de la función y igual a x cuadrado más 1 en el punto x sub 0 igual a 5. Si queremos encontrar su derivada, como es una suma, podemos derivar cada término por separado. O sea, vamos a derivar el x cuadrado, mantenemos la suma y derivamos el 1. Esto nos quedaría, el x cuadrado es una potencia, entonces el exponente pasa adelante multiplicando, se mantiene la base y se le resta 1 al exponente, entonces nos quedaría elevado a 1. Más, aquí tenemos solo un número que no se está multiplicando por ninguna función, y la derivada de un número corresponde a 0. Es decir, que la derivada de esta función sería 2x. Como la queremos identificar en ese punto, reemplazamos entonces por 5. Eso nos quedaría 2 por 5. Por lo tanto, la derivada de esta función evaluada en 5 corresponde a 10. Y si nos fijamos, esa es la pendiente de la recta tangente que habíamos identificado anteriormente. Y aquí la hicimos en mucho menos pasos sin tener que pasar por el límite. Veamos un segundo ejemplo. Aquí queremos calcular la derivada de esta función. Tenemos resta y suma respectivamente, pero antes de eso podemos acomodar esta función. Esto es 2 por x cuadrado. Mantenemos el menos, pero aquí como en el numerador es solo un número, no es necesario aplicar la propiedad de las derivadas para la división, sino que como es solo un número, podemos subir este denominador cambiándole el signo a su exponente. Sabemos que aquí el x está elevado a 1, por lo tanto al subirlo nos va a quedar el menos 3 por x a la menos 1.
Eso es por propiedad de potencia. Si intercambiamos la base, entonces se cambia el signo del exponente. Y además, cuando estamos trabajando con una raíz, sabemos que eso lo podemos transformar en una potencia de exponente fraccionario. Aquí el x está elevado a 1, por lo tanto al transformarlo en potencia se mantiene la base, lo que era exponente pasa al numerador y lo que era índice de la raíz queda en el denominador. Por lo tanto, para encontrar la derivada, lo que vamos a hacer, mantenemos el número y derivamos solo la función. Lo mismo acá, mantenemos el número y derivamos solo la función. Y aquí, como no está multiplicándose por ningún número, vamos a derivar al tiro el x elevado a 1/3. ¿Cómo nos va a quedar esto? Mantenemos el 2, el x al cuadrado y el x a la menos 1 y también el x elevado a 1/3 son todas potencias, por lo tanto se trabajan de la misma forma. El exponente pasa adelante multiplicando, se mantiene la base y se le resta 1 al exponente. 2 menos 1 nos va a quedar elevado a 1. Mantenemos el menos 3 y lo mismo, el exponente pasa adelante multiplicando, se mantiene la x y se le resta 1. Pero ojo ahí, porque nos queda menos 1 menos 1. O sea, eso sería menos 2. Más el 1/3 pasa adelante multiplicando, se mantiene la x y se le resta 1. 1/3 menos 1 nos quedaría menos 2/3. Es decir, esto nos va a quedar 4x, porque al estar elevado a 1 no es necesario escribirlo, menos por menos sería más 3x elevado a menos 2, más 1/3, y el exponente ahí está negativo, menos 2/3, y aquí también. Por lo tanto, ahí podríamos transformarlo para que así nos quede el exponente positivo. Voy a mantener el 4x, el 3 se mantiene y el x pasa al denominador y ahí queda elevado a 2 positivo. Lo mismo vamos a hacer acá. 3x elevado a 2/3, positivo. Pero a su vez sabemos que eso se puede transformar en una raíz. Es decir, el resultado de esto nos quedaría 4x más 3 partido por x cuadrado, más 1 partido por 3, y eso se va a transformar entonces en raíz cúbica de x elevado a 2. Ese sería el resultado entonces de esta función y aquí tenemos su derivada. Si nos dijeran entonces que se evalúe en algún valor, ahí nos quedaría directamente un valor numérico porque estaría siendo evaluada. Pasemos al siguiente. Aquí queremos calcular la derivada de Euler elevado a x seno de x. Entre medio hay una multiplicación. Por lo tanto, no es que se deriven cada una por separado y luego se multipliquen, sino que aplicamos su fórmula. ¿Qué nos dice la propiedad? Que aquí, si tenemos la primera por una segunda función y lo queremos derivar, es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. La primera función sería Euler elevado a x y la segunda función sería el seno de x. Es decir, esto nos quedaría la primera función derivada, Euler elevado a x, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Cómo nos va a quedar esto? Dijimos que la derivada de Euler es la misma y se mantiene el seno de x, más mantenemos Euler elevado a x y la derivada de seno corresponde a coseno de x. Por lo tanto, esta sería la derivada de esta función que tuvimos que aplicar entonces la propiedad de la multiplicación. Ahí tenemos su resultado. Veamos el siguiente. Aquí estamos trabajando directamente con una división, una fracción. Su propiedad nos dice, tenemos un numerador, un denominador que se está derivando. El numerador derivado por el denominador sin derivar, menos
el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Veamos cómo nos queda acá. Vamos a tener que derivar el numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Y todo esto dividido por el denominador al cuadrado. O sea, la tangente de x al cuadrado. Esto nos quedaría. La derivada de x es 1 por la tangente sin derivar menos x, y la derivada de la tangente corresponde a secante al cuadrado, dividido por la tangente al cuadrado. Ahí tenemos entonces la derivada de esta función. Si nos fijamos aquí, estamos calculando directamente la primera derivada, pero nosotros podemos seguir derivando y vamos a encontrar las distintas derivadas de orden superior. Si nosotros derivamos esta primera derivada, vamos a encontrar la segunda. Si derivamos la segunda, vamos a encontrar la tercera y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que vamos a ejemplificar acá. Se nos pide determinar, si nos fijamos acá, aparecen 3 comas, por lo tanto es la tercera derivada de esta función. Lo primero que podemos hacer es acomodar esa función. En vez de decir 1 partido por x, lo podemos establecer como x a la menos 1. Porque ahí, al trabajarlo como potencia, nos queda mucho más cómodo. Menos el coseno de x. Y ahí entonces empezamos a derivar. La primera derivada, tendríamos que hacer, el x a la menos 1 es una potencia. Entonces, el menos 1 pasa adelante multiplicando, se mantiene la x y se le resta 1 al exponente, entonces nos quedaría elevado a menos 2. La derivada de menos coseno corresponde a el seno positivo. Es decir, que la primera derivada nos va a quedar como menos x elevado a menos 2 más el seno de x. No nos conviene pasar el x al denominador para dejarlo como x cuadrado en el denominador, porque como tenemos que seguir derivando, nos conviene trabajarlo al tiro como potencia. Por lo tanto, si volvemos a derivar esto, vamos a encontrar la segunda derivada. Mantenemos el menos y el x a la menos 2 es una potencia, entonces el exponente pasa adelante multiplicando, se mantiene la x y se le resta 1. Quedaría elevado a menos 3. La derivada de seno es coseno. Por lo tanto, esta segunda derivada, menos por menos es más, o sea, nos va a quedar 2x a la menos 3 más el coseno de x. Ahí tenemos la segunda derivada, pero queremos llevar hasta la tercera. Entonces aquí la tercera derivada, mantenemos el 2, x a la menos 3 es una potencia, entonces pasamos el menos 3 adelante multiplicando, se mantiene la x y se le resta 1 al exponente, y la derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, esta tercera derivada sería 2 por menos 3, sería menos 6. El x lo voy a pasar al denominador para que así me quede elevado a 4 positivo, menos seno de x. Esta sería la derivada que nosotros andábamos buscando, que corresponde a la tercera. ¿Y para qué nos van a servir entonces las distintas derivadas de distinto orden? Para poder identificar distintas ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la que vamos a trabajar a continuación. Aquí se nos pide resolver la ecuación diferencial, que tiene la forma 3 por la segunda derivada menos 2 por la tercera derivada, y eso va a ser igual a 0, donde la función es x al cuadrado por Euler elevado a x. Por lo tanto, aquí es una multiplicación. Si nos fijamos, la derivada de orden mayor sería esa. O sea, queremos llegar a la tercera derivada. Como es una multiplicación, esto nos va a quedar la primera derivada
el primero derivado por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Esto sería, el 2 pasa adelante multiplicando, se le resta 1 al exponente, por lo tanto nos queda elevado a 1, Euler elevado a x cuadrado, y la derivada de Euler es la misma. Ahí tenemos la primera derivada. Pero fijémonos que aquí estamos multiplicando en ambos casos. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar 2 veces la propiedad de la multiplicación para la segunda derivada. Es decir, la primera derivada, que sería el 2x, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Esto que está aquí, su derivada se transforma en eso. Más, y ahí vamos a tener que aplicar nuevamente la propiedad de la multiplicación. El primero derivado por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar por la segunda función derivada. Por lo tanto, esta función al derivarla se transforma en lo que tenemos acá. ¿Cómo nos estaría quedando? La derivada de 2x sería 2 porque la derivada de x es 1, Euler elevado a x, más 2x, la derivada de Euler es la misma, más la derivada de x cuadrado que sería 2x, Euler elevado a x cuadrado, y la derivada de Euler es la misma. Y ahí podríamos agrupar estos dos que son términos semejantes. Entonces aquí nos quedaría que la segunda derivada es 2 Euler elevado a x más 4x Euler elevado a x más x cuadrado Euler elevado a x. Y esto lo tenemos que volver a derivar. Entonces aquí la tercera derivada sería, mantenemos el 2 y derivamos Euler elevado a x, pero aquí ya entramos a trabajar con multiplicación, lo mismo que acá. Entonces, la primera función sería 4x, que la vamos a tener que derivar, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Más, y ahí lo mismo, la primera función sin derivar, perdón, derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada. Esto nos va a quedar la tercera derivada, sería igual. La derivada de Euler es la misma, mantenemos tal cual. La derivada de 4x sería 4, porque la derivada de x es 1, más 4x, y la derivada de Euler es la misma. La derivada de x al cuadrado sería 2x por Euler elevado a x, más x cuadrado Euler elevado a x. Y ahí si nos fijamos también tenemos términos semejantes. Esto nos quedaría 6 Euler elevado a x, más 6x Euler elevado a x, más x cuadrado Euler elevado a x. Ahí resolvimos hasta la tercera derivada, pero recordemos que lo que queremos hacer es resolver la ecuación. Entonces ahora vamos a tener que reemplazarlo en esa forma. 3 por la segunda derivada, menos 2 por la tercera derivada, y eso va a ser igual a 0. Reemplacemos 3 por la segunda derivada, que es lo que habíamos anotado en morado, es decir, 2 Euler elevado a x más 4x Euler elevado a x más x cuadrado Euler elevado a x, menos 2 por la tercera derivada, que es el último resultado que habíamos obtenido, o sea, 6 Euler elevado a x más 6x Euler elevado a x más x cuadrado Euler elevado a x. Y eso es igual a 0. Ahí vamos a tener que multiplicar término a término, quedando 6 Euler elevado a x más 12x Euler elevado a x más 3x cuadrado Euler elevado a x, menos, ahí sería 12 Euler elevado a x,
menos 12x Euler elevado a x y menos 2x cuadrado Euler elevado a x. Desde ya vamos a poder anular esos 12x Euler elevado a x y nos queda entonces, agrupando esos dos, sería menos 6 Euler elevado a x y agrupando, ahí volví a la primera, ahí sí, perdón. Agrupando ahora S y S nos va a quedar más x cuadrado Euler elevado a x. Eso va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Voy a mantener el x cuadrado Euler elevado a x a ese lado y el menos 6 lo voy a pasar hacia el otro lado, entonces va a quedar 6 Euler elevado a x. Y aquí podríamos dividir por Euler elevado a x. Eso significa que se van a anular los Euler. Si nos fijamos estaría quedando x cuadrado igual a 6, por lo tanto x sería lo mismo que decir la raíz cuadrada de 6. Y ahí resolvimos la ecuación diferencial, porque queríamos identificar el valor de x que va a ser la raíz de 6. Ahí entonces aplicamos una ecuación porque teníamos una igualdad, pero también trabajamos con las distintas derivadas. De esa forma entonces se utilizan las derivadas de orden superior aplicadas en ecuaciones diferenciales. Espero que haya quedado claro y cualquier duda ahí estamos en contacto. Que esté muy bien, saludos.